Hola, muy buenas tardes, buen provecho, bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, acerca de nuestra identidad en Cristo. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que la palabra de Dios nos dice en este pasaje no son simplemente títulos, sino que cada una de las aseveraciones implica una serie de situaciones y circunstancias que deben orientar nuestra vida en Cristo. La palabra señala 4 características: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tiene un objetivo: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y una razón de ser, un porqué, porque hemos alcanzado misericordia. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 6, versículo 36, que seamos misericordiosos como Dios nuestro Padre es misericordioso. Y lo mismo en Mateo capítulo 10, versículo 8, la palabra de Dios dice que lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. De tal manera que hoy vamos a comenzar a compartir acerca de lo que cada una de estas 6 situaciones o 6 enunciados nos enseñan a cada uno de nosotros relacionados con nuestra identidad en Cristo. Obviamente para los que estamos en Cristo, para los que hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas. Para comenzar, lo primero que nos dice Primera de Juan 2, 9 al 10 es que somos linaje escogido. Y la palabra en Juan capítulo, y esto se refiere a lo que dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo mismo lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y por el otro lado, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, lo primero que nos está, el primer fundamento de nuestra identidad es el que somos hijos de Dios. Y eso es lo que significa linaje. Linaje significa una descendencia directa, una misma naturaleza. Y esa descendencia directa nos la enseña la palabra en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice que fuimos renacidos no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, la palabra de Dios dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que estos 2 pasajes nos están diciendo es que usted y yo somos una descendencia directa de Dios. Si bien en lo físico nacimos de nuestros padres, en lo espiritual hemos nacido de Dios. Y la esencia, la parte más importante de nuestro ser es lo espiritual. Y fuimos nacidos de Dios, somos engendrados por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y por el otro lado, esa simiente incorruptible nos transfiere la vida divina. Por eso la palabra de Dios dice que nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Lo que significa
que usted y yo somos hijos de Dios, número uno. Número dos, tenemos la naturaleza de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, nos enseña que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Lo que pasó fue la vieja naturaleza y nos fue dada una nueva naturaleza. Y ahora lo que nos toca es desarrollar la nueva naturaleza que Dios ya nos dio como una semilla a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de sus promesas, pero por sobre todo a través de atesorar, creer y vivir sobre lo que nos enseña la palabra de Dios. Recordemos que el Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, y que el Espíritu Santo es nuestro guía, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía con respecto a la palabra, de tal manera que nuestra naturaleza de hijos se desarrolla a través del conocimiento, la interiorización, el creer y el vivir lo que la palabra de Dios dice. Por el otro lado, como ya mencioné, tenemos la misma naturaleza que el Padre. Nuestra historia ya no es la historia nuestra historia biológica, ahora tenemos una historia espiritual, porque estamos en Cristo. Es parte de las cosas viejas pasaron, la vieja historia, la historia de la vieja manera de vivir, todo eso pasó, se convirtió en una historia de alguien que ya murió, porque la palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo el viejo hombre murió. Por lo tanto, esa historia ya no es nuestra historia ahora es la historia de Cristo, porque ahora estamos en Cristo, somos miembros de su cuerpo, su historia es nuestra historia. Y de igualmente el carácter que teníamos antes de conocer a Cristo ya no es nuestro carácter, porque ese era el carácter de la vieja naturaleza, del viejo yo, y ese viejo yo ya murió. Ahora hay un nuevo ser que está en Cristo y que tenemos la naturaleza de Él, el ADN de Él, y por lo tanto nuestro carácter ahora es el carácter de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice en Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Por el otro lado, ya hablamos de lo que significa linaje. El linaje significa que somos hijos, que tenemos la misma naturaleza, que tenemos el mismo carácter, que tenemos la misma historia, y eso implica que necesitamos desarrollar esa nueva historia, ese nuevo carácter y esa nueva naturaleza, y la desarrollamos conforme vamos conociendo la palabra de Dios, creyéndola y viviéndola. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que somos escogidos, linaje escogido, y ser linaje escogido significa que fuimos elegidos entre muchos, y lo fuimos de dos formas. Una, en cuanto al nacimiento físico. La palabra de Dios dice en el Salmo 139, versículo 13 al 16, que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí viendo que cada una de las cosas que Él había determinado de antemano fuera hecha. Y eso significa que Él nos escogió. Biológicamente hablando, cada uno de nosotros era una posibilidad entre 3 millones, y fue específicamente a nosotros a quienes Dios nos escogió. Desde esa perspectiva somos escogidos para vivir, pero también somos escogidos en cuanto al nacimiento espiritual. La palabra en Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Es decir, que Dios nos eligió sobre otras personas y Dios nos eligió sobre naciones. Y también en Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas. De tal manera que ser hijo de Dios es un privilegio, no es una cuestión simplemente nominal o simplemente un título, sino que es verdaderamente un privilegio, un regalo de Dios, porque que Él sea nuestro Padre implica que Él es nuestro proveedor, nuestro formador, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra protección. Él es nuestra esperanza, somos un reflejo de Él. Por eso Jesús dice: yo soy la luz del mundo, pero también nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, que nosotros somos la luz del mundo para alumbrar a otros, para que sigan el camino viendo nuestras buenas obras que glorifican a nuestro Padre. Es decir, tenemos un privilegio que necesitamos apreciar, el privilegio de ser hijos de Dios y el privilegio de haber sido elegidos. De hecho, las estadísticas en el mundo dicen que hay alrededor de 1,000 millones de cristianos nacidos de nuevo, mientras que la población del mundo son de 8,000 millones de habitantes. Es decir, usted y yo por lo menos fuimos escogidos entre 8 personas, usted y yo fuimos los escogidos para ser hijos de Dios. Y por el otro lado, no solo somos escogidos, sino que somos valiosos para Él, tan valiosos que Él dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y pagó con su sangre para que usted y yo fuéramos hechos hijos de Dios, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Fuimos comprados por precio, y no por cualquier precio, fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo. No hay ningún otro precio que pueda ser superior a ese. Y la palabra, como nos dice en Isaías 43:4, a sus ojos fuimos de gran estima, fuimos honorables, y Él nos amó de tal manera que somos valiosos para Él, no por lo que nosotros somos en sí mismos, sino por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por la naturaleza que Él ha puesto en nosotros, por el carácter que Él está formando en nosotros. Somos valiosos para Él, no para que nos jactemos, sino para que glorifiquemos al Señor, para que le demos gracias, para que valoremos ese privilegio tan maravilloso que Él nos ha dado, y para que vivamos como hijos. ¿Por qué razón? Porque una cosa es decir que soy hijo de Dios, pero otra cosa es vivir como hijo. Por eso la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que Él nos dio potestad, nos dio autoridad para ser hijos de Dios. Pero eso significa que esa autoridad se concreta, ese poder se concreta, ese regalo se concreta cuando usted y yo realmente aprendemos a vivir como hijos. Una cosa es decir que somos hijos y otra es vivir como hijos. Una cosa es decir que Dios es nuestro Padre, y otra cosa es vivir como que Dios sea nuestro Padre. Y la palabra nos enseña cuál es la diferencia. Dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Es decir, para concretar en nuestra vida diaria el hecho de lo que ya somos en lo espiritual, necesitamos vivir en la obediencia a la palabra de Dios, conociéndola, guardándola en nuestro corazón y poniéndola por obra. De esa manera no solo tendremos la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que viviremos como hijos de Dios. El hecho de que hayamos reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas nos hace hijos de Dios. Pero el vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios nos hace vivir como hijos de Dios. Y hay dos ejemplos en la palabra de Dios que nos ejemplifican esto. El hijo pródigo era hijo, pero no vivía como hijo. Y el hermano del hijo pródigo también era hijo, pero no vivía como hijo. Los dos vivían como jornaleros. ¿Por qué? Porque estaban esperando salario, no estaban teniendo una relación, una comunión, una intimidad con el Señor. De hecho, tenían todas las promesas de Dios, tenían todo lo que era del Padre, pero no las vivían. El Padre le dice al hermano mayor del hijo pródigo: tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, y no lo has utilizado, no lo has aprovechado.
porque una cosa es decir que soy hijo y otra cosa es vivir como hijo. Necesitamos aprender a vivir como hijos y aprendemos a vivir como hijos siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Muy bien, hasta aquí llegamos en la primera parte de este tema del linaje escogido. El día de mañana a mediodía continuaremos con la segunda parte, así que desde ya estamos invitados para conectarse con nosotros a mediodía para la segunda parte de este tema. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser linaje escogido, de ser hijos tuyos, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos que tú nos des hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, y que tu palabra sea nuestra lámpara, nuestra guía, nuestra lumbrera para alumbrar nuestro camino y poder vivir verdaderamente, Señor, como lo que somos, como hijos tuyos, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, guíanos por tu palabra, guíanos por tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos disfrutar de la plenitud de ese privilegio de ser hijos tuyos, Señor, y vivamos en esa vida bendecida, esa vida plena, esa vida abundante, esa vida en victoria, que tú como Padre, Señor, tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y así también, Señor, te pedimos perdón por todo el tiempo que no hemos vivido como hijos, por el tiempo que hemos sido hijos desobedientes, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a ser hijos obedientes tuyos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan una lindísima tarde, y les recuerdo que a las 6 de la tarde tenemos otra perla de la palabra en el libro de Proverbios para seguir creciendo en la sabiduría práctica de Dios para nuestras vidas y para seguir desarrollando el ser hijos de Dios obedientes, esa identidad maravillosa que Él nos ha regalado. Bendiciones para cada uno y un abrazo.